Hola, quiero agradecer a Essity lo primero, sobre todo que cuente conmigo para compartir esta ciencia. Cutimes sorba, me llamo Susana Zurro, estoy en la consulta de heridas como consultora de atención primaria de Palencia y llevamos una andadura de 9 años y hemos ido viendo heridas. Cutimes sorba llegó en el 2014, prácticamente cuando llegó a España, me lo presentaron y me costó que entrara en la gerencia hasta el 2016 y bueno, ahora estamos investigando sobre todo con los pies diabéticos que se amputan muchísimo y es lo que os vengo a enseñar. Sobre todo en la eficacia, en la eficiencia de Cutimes sorba en el pie diabético. Esta es la guía de consenso que seguimos nosotras, tanto hablo en plural porque hablo en la enfermera referente como yo como consultora. Entonces, la enfermera referente me dice, tengo este pie diabético, ¿qué podemos hacer? Y entonces hay un quid pro quo y sacamos adelante al paciente. En un estudio europeo, el coste más o menos de un pie diabético es de 12.168 euros al año. El coste por amputación en Europa oscila entre 31.000 y 41.000 euros por paciente. Señores, 1 de cada 7 pacientes suyos diabéticos va a tener una úlcera de pie diabético. Fíjense, había 5.100.000 pacientes en el 2021. 1.225.000 tuvieron una úlcera de pie diabético. Eso supuso solamente en España 15.514 millones de euros. Fíjense a mis gestores lo que yo podía hacer con ese dinero. ¡Uf! Una pasada. Saben, en todo el mundo cada 30 segundos se está amputando. Ahora mismo se están amputando constantemente pies, constantemente. Y los pacientes diabéticos tienen entre 10 y 20 más posibilidades de amputarse que una persona que no tiene diabetes. Hasta el 85% de las amputaciones se puede evitar. Y no solo eso, sino que también se pueden evitar amputaciones propuestas por los cirujanos vasculares. Esta es la escalera de la amputación. Tenemos a un paciente diabético, aparece una neuropatía, una ulceración, un problema, una discapacidad vascular, una arteriopatía periférica, ¡pum!, se infecta y el 80% de los pacientes que se infectan, o el 60%, entre el 60 y el 80%, les amputan. Las amputaciones se pueden evitar. Y sobre todo, pues este tipo de amputaciones que llega así al centro de salud, como estamos en atención primaria, fíjese, expuesto el primer meta, expuesto el quinto meta, ¿sabes? Aquí están todos los tendones, se ve perfectamente la fascia, la aponeurosis de la fascia, y esto para primaria, sin terapia de presión negativa, sin condiciones, sin llegar el paciente en condiciones. ¿Saben? Una de las cosas que pasa en la consulta es que somos capaces de predecir quién se va a morir y quién no. ¿Quién lo decide? Ya existen estadísticas. Es decir, el 25% no va a tener una úlcera de pie diabético, pero el 25% sí. Y de estos, sin amputación, que no se les amputan, en los 5 primeros años se morirá el 42% y en más de 5 años se morirá el 58%. ¿Quién determina por qué causa se va a morir? Porque no están controlados sus factores de riesgo. Esto es importantísimo en atención primaria, que controlemos los factores de riesgos. Imagínese una úlcera de pie diabético con amputación, la supervivencia baja al 50%. En los 2 primeros años, unos se morirán, otros no, dependerá de los factores de riesgo. Así que, ¿sabéis? El tiempo es oro. Cuanto antes consultéis y antes le derivéis a alguien que entienda, porque no todos disponemos de una unidad de pie diabético, más pies se salvarán de la amputación. Nosotros seguimos la guía de consenso que la presentó José Luis Lázaro
y es la ulceración para la derivación rápida del pie diabético. Fijaros lo que ha pasado en Palencia, vamos con datos. En Palencia lo que ha pasado es que cuando llega el pie diabético a veces llega tarde, no me queda otro remedio que mandarle al hospital y le proponen amputación. Ha llegado un momento en estos 8 años que los pacientes saben que en la consulta se salvan los pies, entonces les dicen a los cirujanos que no se amputan. Les ponen el tratamiento y llegan a la consulta de atención primaria. Ahí les tratamos. Solamente datos del 2021 hubo 16 propuestas de amputación. 6 no hubo más remedio por las condiciones del paciente y se amputaron, y 10 se salvaron de esa propuesta de amputación, se salvaron los pies. Fijaros, un 62,5% de salvación. Eso supone un ahorro de hasta 97.000 euros. Fijaros en estos 8 años lo que ha pasado. 28 propuestas de amputación se han solucionado en atención primaria después de ser propuestas por el paciente. Creo que a partir de ahora, de este año que viene, las cosas han cambiado. Entonces, estamos promocionando para que lo deriven mucho antes, que no deriven a los pacientes diabéticos tarde, sino lo suficientemente pronto para ni siquiera llegar a la propuesta de amputación. Hay X pacientes que no se puede evitar. Ya se gangrena, riego, no se puede evitar y a veces se tiene que amputar. Estos son datos de la consulta. Fijaros que el 61% no tenían hemoglobina glicada, el 25% no la tenían, el 61% la tenían mal y el 14% solo la tenían bien. Esto también es un indicativo de que el COVID les ha machacado a los diabéticos y que no se les controla en condiciones. Fijaros en la prevención del pie diabético, que no se miran los pies. Solo un 4% venían con los pies explorados. Así pues, que el 70% de los pacientes diabéticos sufrirán una nueva úlcera. Ellos se ulceran por primera vez y luego hay una recidiva a los 5 años. A ustedes les llega este paciente y les llega contentos. ¿Saben por qué? Porque es una ulcerita pequeñita que no tiene importancia, pero como dicen en la tauromaquia, átense los machos, porque cuando aquí ven diabetes, y no solo diabetes, sino hipertriglicemia con un síndrome metabólico, él ya está en una fase inflamatoria muy avanzada y por eso, como última alternativa, como última posibilidad, les sale la úlcera, que es la antesala a la amputación, sí o no, o a la muerte. Es la antesala, es la que predice el pronóstico del paciente diabético. Entonces, en una úlcera de pie diabético, más que preguntarnos que qué le quito, pues a veces hay que preguntarnos, y qué descarto, pues hay que preguntarnos que qué le quito, ¿no? Por ejemplo, en este caso es anecdótico que haya moscas, pero, por ejemplo, hay que quitarle todo este callo y ponerle una descarga, por ejemplo, en este. Voy a utilizar este algoritmo, ¿vale? Porque es fácil y así enseño a las enfermeras de atención primaria. Las úlceras del pie diabético son VIP, la V de vascular. Hay que explorar la parte vascular, la arteriopatía, descartar la isquemia. La parte de la I, de la infección y de la inflamación, hay que quitarles esa infección y esa inflamación, que es la antesala a la amputación, mayoritariamente, descartar la inflamación. Y la P de presión, de esa neuropatía que tiene el paciente, ¿vale? De la presión ejercida por una malformación en el pie, descarga y desbridamiento. Entonces, la úlcera del pie diabético es una de las manifestaciones a un mal control de la diabetes. Para que nos hagamos una idea, es como si meteríamos esos pies dentro de distintas cajas, porque la diabetes es un concepto tan grande que a veces nos liamos. Para hacerlo más fácil, metamos esos pies dentro de una caja y metámoslos en esa sección de esa caja. No será igual un pie neuropático que un pie neuroisquémico que un pie puramente isquémico. No se tratará igual y ahora os lo voy a comentar. Más o menos el 15 o el 20% de los pies que se van a encontrar van a ser isquémicos.
Yo les digo a los pacientes, muy bien, tus arterias son como las mangueras. Si la tienes obstruida, la sangre no llega. Y si a la planta no la riegas, ¿qué pasa? La planta se seca. Pues lo mismo pasa con los pies. Ojo con desbridar esas isquemias en los pies diabéticos. No se tocan, no se tocan. No todo lo negro se quita, no todo lo blanco se quita. ¿De acuerdo? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es una valoración vascular, coger los pulsos, una valoración de ITB, aunque la guía estos 4 años dice que no hace falta, sí que es importante. Hay que cogerlo entre pinzas el ITB en los diabéticos porque está alterado, pero sí es muy indicativo para saber por dónde nos andamos y sobre todo las ondas. Es muy importante tener y saber qué tipo de onda. Es la contractibilidad de la arteria. En este caso he puesto una trifásica, pero si existiera una bifásica, por ejemplo, en este caso, ya nos indicaría que existe una obstrucción, simplemente con ver la onda de pulso. Y si existe una monofásica, pues lo tiene bastante mal, porque la contractibilidad de la arteria está bastante mal. Muy bien, el 60% de sus pies diabéticos se van a infectar y eso es lo que tienen que evitar. ¿Para qué? Para que no tenga esa antesala de la amputación. Esto va a llevar a una infección necrotizante por todas esas bacterias anaerobias, gangrena gaseosa, que va a ser imposible. Todos esos pies, a la mayoría, les van a tener que amputar. O, por ejemplo, evitar osteomelitis. Una de las cosas que hemos descubierto y por eso se cierran las heridas es que son capaces, si solo está tocado el periósteo, el Cutimed sorba es capaz de atrapar las bacterias del periósteo, se retira en cada apósito y se cierra la herida. Una de las cosas que estamos más orgullosas, y hablo en plural porque es sobre todo un trabajo conjunto entre las enfermeras de atención primaria y la consulta de heridas, es la información individualizada a cada enfermera de cómo se maneja la infección. Y no solo cómo se maneja la infección, sino de la utilización específica de los apósitos para esa infección. Fijaros lo que ha ocurrido en Palencia. Ya estamos en el 2021 en el manejo de la infección prácticamente en un 34%. Pero esto no solo por granito a granito, 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 y que coloquen el Cutimed sorba en prácticamente todas las heridas, sino que hemos conseguido que van de la mano, que se baje el tanto por ciento del antibiótico que toman. Es decir, hemos bajado mucho la prescripción de antibióticos y estamos luchando día a día con las resistencias antimicrobianas. Como ya ha dicho Izaskun, la hidrofobicidad de este apósito es el que le da la característica para que atrape a esas bacterias y al día siguiente no las tengamos. Y aquí os traigo, por ejemplo, algún caso clínico. Paciente de 61 años, diabetes, fumador de 2 cajetillas diarias y por más que le han amputado, pues sigue con ellas. No se puede hacer nada. Le revascularizan y le dejan en un 0,79. Ojo con las revascularizaciones, porque a lo mejor le revasculariza una tibial posterior y el problema está en la pedia, o le revasculariza la pedia y a lo mejor tenemos una peronea que no han podido revascularizar y aunque revascularicen tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, que el tratamiento tiene que ser, si hacemos un tratamiento en cura en ambiente húmedo, pues a lo mejor si no va bien tenemos que bajar a una cura en ambiente seco. Aquí tenemos un paciente que tenía una osteomelitis, ¿vale?, que como era trabajaba de mecánico, pues se fracturó, como era el COVID, pues no fue y ya vino demasiado tarde. No hubo más remedio que amputarle y fijaros en este estudio que Marjo dice que el 70% de los pacientes con una úlcera de pie neuropático cicatrizan en más o menos 20 semanas. Nosotros aquí, en la consulta de heridas, el pie diabético prácticamente le tratamos a todos igual. Y es decir, povidona yodada,
en esta parte que es este paciente que es isquémico, povidona iodada, Cutimed sorba y gasa. Si tiene una infección franca, metemos un antimicrobiano con plata. Si no tiene infección franca, no metemos un antimicrobiano con plata. Povidona iodada, Cutimed sorba y gasa. Y esto es lo que pasa con ese tratamiento. Una vez que hemos quitado todas las bacterias, ¿vale?, utilizamos epiona. Epiona es un colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 5, estructural. Y tiene un componente a mayores del colágeno que es alginato. Creo que esa combinación es especial para el intercambio iónico y que se vaya formando, ayudando a formar matriz extracelular. Y fijaros, en 11 semanas un paciente isquémico cerrado, cuando tenía los 3, el BIP. Es muy importante hacer una prueba de contacto óseo, ¿vale? La prueba de contacto óseo, si todos lo conocéis, es saber si tocas hueso o tocas tejido blando. Se hace una radiografía en atención primaria, una VSG, y si aparece la osteomelitis, pues directamente se diagnostica. Por ejemplo, este paciente de 58 años, aquí tenemos un ITB normal, es una neuropatía 100%, que se le va curando con Cutimed sorba, ¿vale? Y cuando ya hemos retirado toda la infección, utilizamos epiona para ayudar a la matriz extracelular. Y fijaros, en 7 semanas está cerrado, una neuropatía, con la pertinente descarga y con la pertinente desbridamiento del callo. ¿Pero qué le pasó a este paciente? Pues que trabajaba en la hostelería. ¿Y qué pasó? Pues que volvió a abrir, no vino a la consulta y se pasó una osteomelitis, con lo cual la amputación. En la P, por supuesto que es por la presión neuropática que provoca al paciente. Esos fieltros de descarga, esas botas, esa descarga es fundamental. Y sobre todo el bisturí, la descarga y Cutimed sorba, povidona iodada, Cutimed sorba y gasa. Y con eso se cerró en muy poco tiempo. Fijaros, un hombre de 87 años, úlcera de pie diabético, un mal perforante plantar, 0,70 de ITB, se cura, este paciente admitió cura húmeda, ¿vale?, con un apósito de espuma de poliuretano, Cutimed sorba, povidona iodada, Cutimed sorba y una espuma de poliuretano, y se cerró en 2 semanas y 2 días. 2 semanas y 2 días. Fijaros aquí que luego continuamos con la descarga y luego con las indicaciones, que vaya un podólogo para que pueda hacer la descarga pertinente a través de una plantilla. Le mandamos al podólogo. Imagínense esas 3 cajas con esos 3 tipos de pie. Pues esas 3 cajas podemos decir que si tenemos ante nosotros una úlcera neuropática, podemos utilizar una cura húmeda y seca. Y sobre todo, utilizar Cutimed sorba, aunque hayamos quitado las bacterias, porque si algo pasa en el pie, que esa colonización de bacterias por la humedad, por el pie, por las condiciones del zapato que lleva mucho tiempo con él, pues ahí están. Y se produce fase inflamatoria y no puede salir de esa fase inflamatoria. Si tenemos una neuroisquémica, utilizaremos cura húmeda y cura seca. Si la cura húmeda a las 24 horas no va, tenemos que pasarnos a la cura seca y eso salvará el pie de nuestros pacientes diabéticos. Y atención, y muy importante, porque oigo muchas veces esa frase, ¿pero solo povidona iodada y Cutimed sorba? Sí, solo povidona iodada y Cutimed sorba, porque no hay riego, y si no hay riego, la planta se muere. Y entonces no admite una cura húmeda, ¿vale? Porque las bacterias, no hay defensas, no hay nutrientes, no llega nada y las bacterias se lo pasan pipa. Con lo cual, de verdad, Cutimed sorba salva muchos pies de pacientes y por lo menos así en Palencia lo hemos demostrado. Fijaros lo que ocurre con los apósitos en Palencia. Vemos aquí que los apósitos de plata, ¿vale?, esto es el número de apósitos, pero cambiamos el tamaño. Y por eso hay
una subida del tamaño de los apósitos. Fijaros, Cutimed sorba, que llegó en el 2016, llegó en el 2014, ¿vale?, a mi consulta. Lo único que hasta el 2016 no pude convencer a los gestores. Me costó 2 años. Así que a vuestros gestores, pues convencerles lo antes posible, porque es una solución muy importante. Y este es el gasto, ¿vale? Si comparamos las platas, fijaros lo que pasó aquí. Cuanto más formábamos y más colocábamos Cutimed sorba, más bajaban las platas. ¿Pero qué pasó en el 2020? Pues que los enfermeros utilizaban lo que conocían, ¿vale? ¿Qué es lo que conocemos de siempre? La plata. Es como yo a mis hijos, que todavía les sigo diciendo lávate las manos y ya pues tienen una edad más avanzada, pues lo mismo. Si no insistimos, si no afianzamos conocimientos, pues entonces hacen lo de siempre. Y hacer lo de siempre no es cambiar. Vais a notar muchísima diferencia en el tratamiento si utilizáis este apósito. Fijaros, este hombre VIP, ¿vale?, fumador, esfumador, que este paciente no está muerto porque su mujer le quiere mucho. Y eso es así, le mantiene sus factores de riesgo a raya, ¿vale? Fijaros que salió con una dehiscencia quirúrgica y con el hueso tocado, todavía tenía el hueso tocado con bacterias. Aún así, Cutimed sorba, ¿vale? Cutimed sorba. Le mandamos al hospital, le vieron ateromatosis femoral, le iban a meter en quirófano y ¿qué pasó? Pues el COVID, vale, para casa, ya no le operaron y se quedó así. Hablando con el cirujano vascular, pues por fin un cirujano vascular que, con todo mi respeto a los cirujanos vasculares de verdad, cambió la guía, ¿vale?, que siempre era o povidona yodada o plata, y cambió la guía y puso a mano, ¿vale? Ahora ya salen los informes. Por primera vez en el 2021, cura con Cutimed, ¿vale? Creyeron en la ciencia. Me ha costado 4 años convencerles de que funcionaba, ¿vale? Y le dije al cirujano vascular, pues raspa hueso e intentamos, corta hueso, no quería cortar hueso, no quería meterle en quirófano, raspaba hueso, por eso aparece de esta manera, ahí veis la amputación, y raspó el hueso y quitó las bacterias que estaban colonizando el hueso y cicatrizó en 20 semanas. 20 semanas. Estos tipos de pacientes pues siguen con amputaciones repetidas o se mueren, ¿de acuerdo? Salvar pies es salvar vidas, como dice José Luis Lázaro. Le copio esta frase porque me parece fantástica. Y el desafío a la resistencia antimicrobiana, la verdad que está en nuestras manos y tenemos los productos necesarios para conseguirlo. Y por favor, luchemos todos contra las amputaciones en el pie diabético, aunque no exista mucha evidencia sobre esto. Únanse a la generación verde. Y por último, quería presentarles un vídeo de una paciente 0,40 revascularizada, 0,40 no revascularizable, ¿vale?, que le entró gangrena, tuvo que amputarla, y esto es lo que pasa en 5 semanas. Salió con una infección importante desde la amputación, la derivaron al centro de salud, se veía perfectamente que ya afectaba parte de la fascia. La descarga importantísima, ¿vale? Para cada tipo de amputación existe una descarga, no es lo mismo una descarga de los dedos que una descarga de una amputación transmetatarsiana. Algo pasa con la música.
Disponemos de terapias avanzadas, ¿vale? Como la terapia láser, que ayuda a la cicatrización, es decir, reduce muchísimo, pero todas las estadísticas que os he enseñado todavía no teníamos el láser. Tenemos el láser desde hace 5 meses, así que si antes no se amputaban, ahora menos.